Soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos, aquí en Las Vegas. Bienvenidos a nuestro mensaje de la semana virtual. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. La paz y la gracia del Señor sean con ustedes en este día y siempre. Amén. La Iglesia Cristiana de Berea, la Iglesia Bíblica de Berea, la Iglesia Comunitaria de Berea, la Iglesia de Dios de Berea, la Iglesia Bautista de Berea, la Iglesia Luterana de Berea, Compañerismo Cristiano de Berea, Sociedad Bíblica de Berea, Instituto Bíblico de Berea, Academia Bautista de Berea, Preparatoria Cristiana de Berea, Tiendas Cristianas de Berea, Librería Cristiana de Berea. ¿Por qué tantas iglesias y organizaciones cristianas usan el nombre Berea? Pues el nombre Berea viene de una historia bíblica del libro de Hechos capítulo 17. Ahora, antes de ascender al cielo, Jesús les dio el mandato a su iglesia: vayan por todo el mundo y prediquen la palabra de Dios a todas las naciones. Prediquen el mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lleven este mensaje de que yo soy el Salvador del mundo. Entonces los primeros apóstoles, siendo los líderes de la primera iglesia en la era del Nuevo Testamento, empezaron a ir por las ciudades del Imperio Romano predicando este mensaje de Jesucristo, que Él es el Salvador. Bueno, el apóstol Pablo fue el primer misionero que empezó a ir a otras provincias y naciones llevando la palabra de Cristo allí. Él entró con su compañero Silas a la provincia de Grecia. Ellos fueron a la ciudad de Tesalónica y empezaron a predicar la palabra de Dios en Tesalónica. Ahora, algunas personas en Tesalónica recibieron la palabra de Dios y creyeron en la palabra de Dios, pero la gran mayoría de las personas en la ciudad de Tesalónica rechazó la palabra de Dios. Tanto así que surgió una persecución bien fuerte contra los cristianos y en especial contra Pablo y Silas. Tanto así que la vida de Pablo corría peligro. Él y Silas tuvieron que huir de la ciudad de Tesalónica. Entonces fueron a otra ciudad, fueron a la ciudad de Berea y empezaron en Berea a predicar la palabra de Dios allí. Ahora, las cosas fueron muy distintas en la ciudad de Berea. La mayoría de las personas viviendo en esta ciudad recibió la palabra de Dios con ganas. Ellos iban a la iglesia los domingos y escuchaban la palabra de Dios cuando Pablo les predicaba. Y luego también en sus casas escudriñaban, o sea, estudiaban la palabra de Dios allí. También continuaban en la palabra de Dios. Los de Berea pusieron su fe en Jesús y siguieron en la palabra de Dios. Entonces hay un dicho que a veces los creyentes en Jesús usan. En inglés se dice, be a Berean Christian. O sea, sé un cristiano como los de Berea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos de ser cristianos que están aferrados a la palabra de Dios. Debemos de estar en la palabra de Dios seguido, escucharla, estudiarla y también creerla. Ser como los de Berea es una cuestión de vida o muerte. Es una cosa de suma importancia, mis hermanos. Ahora, muchos han dicho que en este tiempo de la cuarentena debido al virus corona, muchos me han dicho que han tenido más tiempo de leer la Biblia o escuchar mensajes bíblicos en YouTube o en Facebook. Qué bueno. Si la cuarentena sirve para que tú estés más en la palabra de Dios, qué bueno, porque como mencioné antes, estar en la palabra de Dios, leer, escuchar, estudiar la Biblia es de suma importancia. Y sí, es una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es estudiar la palabra, escucharla, una cuestión de vida o muerte? ¿Por qué es algo tan importante? Pues por nuestra condición de pecado.
somos pecadores. La Biblia dice claramente que cuando nos moramos vamos a ser juzgados. Y lo que merecemos de Dios cuando seamos juzgados en el día de la muerte o en el día final es su castigo porque somos pecadores. Si por un solo pecado merecemos la condenación y el castigo de Dios es eterno. Eso es lo que nos merecemos por los pecados. La Biblia dice que hay una sola salida de esta condenación y de este castigo, y esta salida es Cristo. Él lo dijo en la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Uno no tiene la esperanza de ir al cielo por ser bueno, o por hacer muchas buenas cosas, o por poner su fe en otra cosa, o otro ídolo, otro Dios. Hay una sola salida, y esta salida, esta salvación es Cristo. ¿Por qué? Porque Él quitó los pecados cuando murió en la cruz. Él pagó la condenación que tú y yo nos merecemos cuando murió en esa cruz. Cuando resucitó al tercer día, probó que Él había ganado la salvación, la vida eterna. O sea, la entrada al cielo es un regalo que Cristo ganó. Y la Biblia dice, si uno pone su fe en Cristo, si uno cree en Jesús como su Salvador, tiene vida eterna, como dice la palabra, como dijo Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna. Pero la Biblia dice que el que no cree en Jesús ya está condenado. Entonces es muy importante, pues es esencial, es necesaria la fe. Si uno tiene fe en Jesús, queda perdonado ante Dios. La persona es salvada, y cuando muera el cielo es de él. Pero si uno no tiene esta fe, si uno rechaza a Cristo, también rechaza el regalo del cielo y se va a perder. Llegamos al grano de este devocional. ¿Cómo llega un ser humano a creer en Jesucristo? Pues entra la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10 dice: la fe, o sea, esta confianza en Jesús, la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Cristo. También dice, pues, ¿cómo van a creer si no han oído? O sea, es lógico, ¿cómo uno va a saber de Jesucristo si nunca ha leído la Biblia o si nunca ha escuchado la palabra de Dios? La Biblia, podemos decir que es la herramienta que Dios usa para llegar a nuestras almas. Vamos a pensar en los mecánicos, los que trabajan en los carros. Los mecánicos usan herramientas para arreglar carros o vehículos, ¿verdad? Pues la Biblia es la herramienta que Dios usa para arreglar los corazones de los seres humanos, o sea, para obrar fe en ellos. La Biblia no solo da conocimiento, también tiene poder de cambiar la vida de uno. Tiene poder, pues, de crear fe en el alma del ser humano, para que ponga su fe en Jesús, para que sea la persona salvada en Jesús. Y pues también la palabra de Dios es como la gasolina que mantiene el tanque lleno, ¿verdad? Vamos a pensar en los carros otra vez. Pues la gasolina es necesaria para que el carro siga funcionando y corriendo. Sin gasolina, el carro se para, ¿no es cierto? La palabra de Dios es como la gasolina que mantiene nuestro tanque espiritual lleno. Si dejamos de estudiar la palabra de Dios, si dejamos de escucharla, pues el tanque espiritual se vacía y la fe pues se seca, se desaparece. En el Salmo 1 usa este ejemplo. Dice que la persona que cree en la palabra y se mantiene en la palabra de Dios, si sigue escuchando la palabra de Dios, es como un árbol plantado junto al arroyo, ¿verdad? Se mantiene verde, el árbol crece y da fruto. En cambio, un árbol plantado en el desierto que no recibe nada de agua, pues se marchita, se seca y se muere. Pues el agua es la palabra de Dios. Si seguimos en la palabra de Dios, si continuamos en la palabra de Dios, pues somos como ese árbol plantado junto al arroyo. Y la fe se mantiene bien regada y la fe crece.
y nos maduramos en la fe, recibimos consuelo, recibimos fortaleza, fuerza, poder, y la fe se mantiene bien viva. Vemos por qué la palabra de Dios es tan importante. Si tú ya estás en la palabra de Dios, si seguido vas a la iglesia, si tomas tiempo en tu vida de regularmente escuchar la palabra de Dios y estudiarla, sigue en eso. Continúa, ¿verdad? Para que tu fe florezca, para que tú continúes en la fe. Si estás mirando este video por primera vez y realmente no tienes una iglesia y no escuchas la palabra de Dios regularmente, sé como los de Berea. Recibe la palabra con ganas. Cree en la palabra, cree en Cristo. Él es tu Salvador. Te ha lavado a ti de tus pecados. Te ha salvado. Y Él quiere que tú pases la eternidad con Él y continúe en la palabra de Dios también. Mis hermanos, estar en la palabra de Dios es de suma importancia. Se trata de la cosa más importante en la vida, porque se trata de nuestras almas y de nuestra eternidad. Estar en la palabra de Dios sí es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte eterna. Escucha la palabra de Dios. Cree en Jesús como tu Salvador. Continúa en la palabra de Dios. Hermano, hermana, ve por el camino de la vida. Amén.